Y en nuestro chat de WhatsApp, 301-764-4108. Ayer a esta hora nosotros estábamos comentando, a esta misma hora, exactamente a las 12 del día, 17 minutos, estábamos comentando cómo en un evento organizado por el Ministerio de Salud, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien era una de las invitadas a participar en el foro, que además estaba transmitiendo, pues decidió abandonarlo y dijo públicamente que se iba porque no le parecía pertinente ni aceptable que el moderador de dicho evento fuera el director de televisión de RTVC, el periodista Holman Morris. Recordemos ese momento, que era lo que comentábamos ayer en estos micrófonos. Quiero expresar que me voy a retirar de este panel porque es una decepción para mí que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Holman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero eso es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. Después de que eso sucedió, nosotros hablamos en estos micrófonos con Holman Morris, precisamente, y le preguntamos sobre el tema. Entre muchas de las cosas que dijo el periodista Morris, dijo que él era inocente y que pues la justicia le había dado la razón. Yo quiero decirles que contra mí hubo 2 denuncias. Una de mi ex esposa, de la mamá de mis hijos, donde la fiscalía ya la archivó, ya se cerró, nunca hubo méritos para abrir una investigación, nunca hubo, y la prioridad allí fue la salud de nuestros hijos. Hoy, con la mamá de mis hijos, nos perdonamos y le pedimos perdón a mis hijos. Y en la segunda denuncia de una señora periodista, la fiscalía la ha cerrado en 2 oportunidades. Entonces, alguien preguntaba, ¿pero por qué lo invitaron al foro? Perdónenme, yo soy un hombre inocente. No he tenido derecho al debido proceso, porque ya en redes y en titulares aplicaron lo que se llama la justicia mediática. Me han condenado, me han vilipendiado, acabaron y siguen acabando con la salud mental de mi familia, de mi madre. Es más, mi papá murió un mes después de estos hechos hace 4 años. Después de una carta infame que empezó a circular en redes. Esa era parte de las respuestas que daba ayer Holman Morris en estos micrófonos. Pero por esa razón es que hoy hemos querido invitar a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, porque se suscita nuevamente toda esta discusión en torno a quien es el director de televisión de RTVC. Representante Pedraza, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Hola Camila, un saludo para todo el panel y para toda la audiencia que ayer con mucho cuidado tuve la oportunidad de escuchar en medio de la discusión, y gracias por invitarme porque sí estaba mordiéndome la lengua en varias declaraciones y estoy muy feliz de poder estar aquí hoy para plantear nuestra perspectiva. Representante Pedraza, ayer cuando sucedió esto y veíamos las imágenes del foro en el que usted se para indignada y dice, yo me paro de este panel porque yo no puedo compartir un espacio que es moderado por un señor que tiene múltiples acusaciones por violencias basadas en género. Antes incluso de hablar con el señor Holman Morris, nos preguntábamos, o preguntaba yo directamente, y es, ¿cuándo se salda la deuda? Es decir, ¿hasta qué momento se debe cancelar a una persona que ha sido acusada y denunciada por violencias basadas en género? Yo le digo que no tengo la respuesta, y ayer discutíamos acá sobre el tema. Yo le preguntaba a mis compañeras Ana Cristina Restrepo y Claudia Palacios al respecto porque no lo sé. Y eso es lo que le quiero preguntar a usted, porque yo sé que usted ha estudiado mucho el tema y además es una gran activista desde el Congreso de la República, como lo vimos ayer en ese foro. Camila, lo primero que quiero decirte es que
Ayer yo no tenía ni idea de que Holman iba a moderar ese foro. Sé que fue otra de las preguntas que hiciste y que se hacían ayer en el panel, aquí en la conversación. Ayer publiqué en mis redes sociales la carta de invitación en donde es evidente que no hay ningún nombre. Se define que habrá unos moderadores en abstracto, pero no hay ninguna información al respecto. En ese sentido, pues cuando yo llego me sorprendo un montón y pues decido es protesta, digamos, en contra de que se siga concentrando el poder político en personas denunciadas en varios casos por violencias basadas en género. Yo soy una persona que cree que todas las personas pueden cambiar, que tiene esperanza en nuestra sociedad, que tiene esperanza en que las personas rectifiquen, aprendan y transformen sus comportamientos. Sin embargo, lo que ha venido pasando con varios hombres con poder político o académico cuando son denunciados por violencias basadas en género es que lejos de asumir una actitud humilde, autocrítica y enfocada en la de las víctimas que lo denuncian, porque en este caso no fue ni una ni dos, sino varias denunciantes en diferentes redes sociales denuncias protegidas hoy por la Corte Constitucional, pues lejos de preocuparse por procesos para reparar, para reconocer y para hacerse la autocrítica y rectificar, lo que termina pasando es como la noticia que salió hoy de Fabián Sanabria diciendo que acaba de montar una organización para básicamente perseguir a las mujeres que decidan denunciar, para disuadirlas de que pongan estos lugares en la justicia colombiana donde se deben poner. Por ejemplo, que ayer Holman Morris haya dicho aquí que yo le dije que era un asesino y que había promovido atentados contra las mujeres es absolutamente falso. Hoy, junto con Juana Afanador, Sara Tufano y Ángela María Robledo, acabamos de sacar una carta pública pidiéndole que por los mismos micrófonos de Blue Radio se rectifique y recoja esas afirmaciones que son absolutamente falsas, pero es uno de los ejemplos de cómo ocurre este tipo de persecución. Yo nunca le he dicho que él sea un asesino, nunca haría ninguna afirmación, de hecho lo que dije es que está denunciado. Entonces, y ese tipo de cosas terminan desestimando o más bien desestimulando la denuncia y generando un ambiente propicio para la persecución, como ya empezaron todas las bodegas a desestimar las denuncias de las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Puedo decir que Holman Morris y Fabián Sanabria son el antiejemplo de qué debería ser una persona cuando es denunciada por violencias basadas en género, y ese paso, Camila, es fundamental para que, las víctimas se puedan sentir reparadas, que es a mi parecer. Entonces, esa pregunta, el punto central es la reparación de las víctimas. Entonces, ahí para que vayamos aprendiendo, porque entonces aquí la reclamación es que frente a la denuncia no ha habido ningún tipo de aceptación, ni siquiera de pedida de disculpas y de asumir que tal vez se cometió un error, que no se sabía, que eso en el pasado era aceptado y ya no, que se quiere reparar. Si esa fuese la actitud de quienes son los denunciados, otra sería la historia, según le estoy entendiendo, representante. Pues Camila, yo también, eso es ser feminista es un camino de constante aprendizaje. Puede que haya muchas cosas que a mí se me quedan sueltas, porque habría que escuchar sobre todo a las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia basada en género y en cada caso particular, qué es lo que ellas necesitan para sentirse reparadas. Yo he, por ejemplo, atendido casos, recuerdan cuando estuvimos hablando del caso de Víctor de Currea, en donde las mujeres que se nos acercaron nos decían, es que yo no quiero ponerle una denuncia penal en fiscalía, yo lo que quiero es que él no aparezca en los comerciales, que no salga en las vallas, que no sea embajador y que no represente a Colombia, porque sabemos cómo usa el poder cuando lo tiene a su cargo en contra de las mujeres, ¿sí? O sea, eso depende de los casos. Yo, como les digo, todavía estoy aprendiendo también en este camino, que nunca una deja de aprender, pero pues eso sí creo que debe ser lo mínimo. Mira, el presidente Gustavo Petro trinó que Holman Morris había sido hallado inocente, y eso no es cierto. No ha habido un fallo para el caso, y en estos casos ustedes saben que es tan fácil el material probatorio que lamentablemente sigue estando a cargo, pues, que está a cargo de la fiscalía y del investigador, que es el ente más lento, más revictimizante. Solamente el 17% de los casos de violencia sexual que son denunciados en fiscalía llegan efectivamente a juicio. O sea, no nos puede parecer que la fiscalía y que el sistema de justicia colombiano es de la noche a la mañana lo mejor para tramitar estas denuncias. Tenemos que reconocer que ahí hay una falencia, sobre todo para no darle la espalda al problema y pensar cómo lo resolvemos. Ayer usted estaba haciendo referencia a Sara Tufano, a Juana Afanador también. Nosotros ayer en esa conversación que teníamos con Holman Morris en diferentes oportunidades durante la entrevista, él hizo referencia a sus nombres, y por esa razón me parece importante, antes de saludar a Juana Afanador, oír nuevamente lo que dijo Holman Morris refiriéndose a ustedes.
lo que hizo la señora Jennifer Pedraza fue bajo y ruin. Ya lo había hecho en el Congreso de la República, citando una rueda de prensa donde prácticamente estaban diciendo que yo era un asesino, donde yo prácticamente estaba dirigiendo y orquestando el asesinato de las personas que me denuncian. Canalla, señor Morris, ruin, hay una cosa, ¿no? Lo que ha hecho, y déjame decirte, lo que ha hecho Juana Afanador y Sara Tufano, primero, no encontrarán en mí una sola respuesta contra Sara Tufano y una sola respuesta contra la señora Juana Afanador. No es mi talante. Por eso no admito que hoy se me diga a mí que en este foro yo traté de loca a la señora Pedraza. Pero hablando, ya que volvemos entonces... El violentado aquí fui yo, que yo no sabía que la señora Jennifer Pedraza iba a estar en el foro. Si yo sé que la señora Jennifer Pedraza, que me ha tratado a mí de asesino, que ha orquestado en mí toda una campaña de desprestigio, que me ha tratado a mí de organizar atentados contra mujeres, yo no me hubiera sentado en ese foro. Cuando estoy sentado en ese foro, volteo a mirar y veo a la señora Jennifer Pedraza y yo dije, lo presenté, se lo alcancé a decir a alguien, aquí esta señora no va a perder la oportunidad de hacer un show, como efectivamente lo hizo. A mí la señora Ángela María Robledo, la señora Juana Afanador, Sara Tufano, no me bajan a mí de instigador de asesinatos y de homicidios. Y lo dicen libremente, lo dicen en ruedas de prensa en el Congreso de la República. No más, no más, no más. Yo he guardado silencio por el amor y respeto y cariño que tengo a lo más preciado, que son mis hijos. Y precisamente por esos señalamientos, o por lo menos por mencionarlas, también hemos llamado a Juana Afanador, socióloga y feminista, que está con nosotros conectada a esta hora en Blue Radio. Juana, bienvenida y mil gracias por acompañarnos. Hola Camila, gracias por esta invitación. Un saludo a Jennifer y a toda la audiencia en este momento. Cada vez que hay algún episodio con Holman Morris, él las menciona a ustedes, ustedes escriben esta carta ahora, como nos estaba mencionando Jennifer Pedraza. ¿Qué tiene que pasar o cuál es, digamos, el fin de esta confrontación y de estas denuncias que ustedes han venido haciendo y la respuesta que él constantemente da diciendo que es inocente, que ustedes lo están persiguiendo, que ustedes lo que quieren es, pues, básicamente desaparecerlo del panorama público y político del país? Bueno, primero estos son años, ¿no?, que llevamos no solo denunciando, sino muchas de nosotras acompañando a las víctimas de Holman Morris. Contrariamente a lo que él dice de solamente haber tenido 2 denuncias, resulta que muchas de nosotras hemos recibido y hemos acompañado a otras víctimas que no se han animado a hacer denuncias públicas por esto mismo, ¿no? Las respuestas de Holman Morris y del progresismo de Colombia Humana hasta cierta parte en estos momentos, y cuando se han hecho denuncias de violencias basadas en género, de violencias de acoso y de violencia sexual, ha sido replicar ataques en redes sociales. Muchas de las víctimas se sienten pues totalmente desprotegidas y con mucho miedo de poder denunciar, pero podemos decir que además a Holman se le olvida que tiene una denuncia de acoso laboral que fue pública de una ex trabajadora de él, que lo ha hecho público constantemente. Ella siguió los protocolos en ese momento del Consejo de Bogotá, que no le respondió con absolutamente nada. La Casa de la Mujer ha reportado el acompañamiento a alrededor de 15 víctimas que no se han atrevido a hacer estas denuncias ni públicas ni legales por las consecuencias que esto les puede traer en sus vidas personales, consecuencias que además, digamos que nosotras que las hemos acompañado y nos hemos animado a hacer esto público y dar las peleas en su momento en Colombia Humana, en su momento del Pacto Histórico, hemos sufrido las consecuencias de ataques constantes como el que vivimos ayer, amenazas constantes como las que vivimos ayer, en la que dice además, injuria y nos calumnia sin parar. Esto es impresionante. Sin ningún temor, además de decir que nosotras lo hemos acusado de estas cosas. La cosa es que Holman Morris tiene un apoyo dentro del progresismo impresionante. Cielo Rusinque lo ha apoyado, Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía, lo ha apoyado, Gustavo Petro lo premia, dándole esta dirección de televisión de RTBC. Y nosotras lo único que hemos recibido son ataques. La rueda de prensa que él menciona, que estuvimos con Jennifer, Ángela María, Mónica Godoy, Sara Tufano,
fue porque recibimos amenazas de un militante de Colombia Humana, amenazas de muerte por parte de él, y entonces no nos quedamos calladas. Y creo que todo esto que él hace y todo lo que espera es acallarnos para poder seguir muy tranquilo, pero hasta que no haya un reconocimiento a las víctimas, un reconocimiento y una posibilidad de interlocución en la que él acepte y proponga una forma de reparación a las diferentes víctimas de los diferentes acosos, porque no es solo acoso sexual, como digo, también hay una denuncia por acoso laboral, pues va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo y se llegue a poder hablar tranquilamente y a pasar la página. Por ahora yo creo que es imposible pasar la página. Hay algo importante, Camila, antes de formularle una pregunta a otra de nuestras invitadas, y es la aclaración que nos hizo ayer la directora del periódico El Colombiano, Luz María Sierra, quien también se comunicó con nosotros para decir que el titular exacto que publicó El Colombiano sobre el señor Holman Morris es el siguiente, abro comillas: pese a denuncias por violencia de género, Holman Morris se posesionó como subgerente de RTBC. Ese fue exactamente el titular, y la misma directora pidió que hiciéramos esa aclaración. Le quiero preguntar, esta pregunta se la quisiera hacer muy breve a las dos. La misma pregunta, ustedes, tanto a la congresista Pedraza como a Juana Afanador, y empiezo por Juana. Juana, ¿usted cree que Holman Morris ha sido cancelado? No, pues imagínense ese nivel de cancelación, uno tener un programa en YouTube en el que iban todas las personas y parte del gobierno actual durante la precampaña, ser candidato al Senado de la República, creo que eso también nos muestra que no ha sido cancelado, y ahora tener este puesto en RTBC, creo que muestra que no ha sido cancelado, ni él ni sus allegados. No olvidemos que su gran colaboradora, María Paula Fonseca, es la actual coordinadora y directora de comunicaciones de la Presidencia de la República, y aprovecho para decir que ella, por ejemplo, a mí sí me ha acusado de matar al papá de Holman Morris, por ejemplo, y tengo las pruebas, ¿no? Entonces son muy y tremendamente cínicos. Ana Cristina, creo que Ana Cristina está y no le abrió el micrófono. Sí, representante Pedraza, la misma pregunta para usted. ¿Usted le parece que el señor Holman Morris ha sido cancelado? No me parece que haya sido cancelado, porque a pesar de todas las denuncias, pues él sigue con su vida política. De hecho, como decía Sara, parece ser premiado cada vez más. Incluso aspiraba inicialmente a la alcaldía de Bogotá, sigue siendo respaldado directamente por el presidente. Entonces a mí me parece que realmente no está pasando esto. Ahora, yo ¿por qué es que, digamos, protesto? Porque creo que el mensaje político, sí, lo tengo que confesar. Obviamente que somos más exigentes con un gobierno que prometió y que se eligió con banderas de la lucha por los derechos de las mujeres. Porque, pues, por ejemplo, en mi caso, en parte por eso, en comparación con la campaña de Rodolfo, decidí votar por él en la segunda vuelta. Entonces, claro que es mucho más decepcionante que esto no sea un criterio para seguir concentrando poder político en hombres denunciados en varias ocasiones. Es que lo que decía Sara, además de las 15 mujeres que conocemos que no han querido denunciar, pues ante todo este hostigamiento, ayer yo quedé sorprendida de la cantidad de mujeres que me escribieron para contarme sus testimonios. Y muchas de ellas no representante, quieren denunciar formalmente, pero también dicen haber sido víctimas de acoso laboral o sexual de parte de Holman Morris. Representante. Entonces, yo lo que creo es que, o el mensaje, la exigencia es que a un gobierno que prometió que esto iba a ser por lo menos un criterio, seguir concentrando poder político en personas denunciadas que no han tenido ningún proceso de aceptación humilde ni de reparación con las víctimas, es por el contrario revictimizante. Es muy difícil para las mujeres que han pasado por procesos de denuncia a Holman Morris o a Víctor de Correa o a tantos que podamos nombrar, ver que el presidente les respalda, ver que reproduce a través de sus redes sociales mensajes. Claro, por eso es que yo les preguntaba, por eso es que yo les preguntaba a las dos, porque hay una línea muy delgada también cuando uno le pregunta al señor Holman Morris, o incluso las declaraciones que da el propio presidente Gustavo Petro, como ustedes lo acaban de manifestar a través de sus redes sociales, cuando dicen él no tiene ninguna condena, la justicia no lo ha condenado. No y ustedes dicen, hay muchos casos de mujeres que no se atreven a denunciar por temor. Y entonces, ¿cómo se logra
que estos señores que son acusados de violencias basadas en género, si no se denuncia, si no hay una condena por parte de la justicia, que de verdad haya algún tipo de reparación, porque el argumento que hay del otro lado es que dicen ellos, yo también tengo derecho a mi buen nombre y tengo derecho al debido proceso y tengo derecho a la presunción de inocencia y la justicia no ha dicho en ningún momento que yo soy culpable. Entonces, ahí ¿cómo se soluciona ese tema? Porque incluso el señor Holman Morris ayer decía, ¿cómo que yo, poder político, no me han dejado nombrar en ningún lado? Estoy hoy de director de televisión de RTBC, pero el señor, pues, mejor dicho, quería que lo nombraran de director de RTBC, yo no sé cuántos más cargos supuestamente iba a tener, y precisamente por estas denuncias es que no le dieron esos cargos. Hay una serie de mecanismos, Camila, que se han implementado, digamos que en estos casos y en el caso de Holman Morris, que es el que yo he seguido de cerca y el que he acompañado, y es uno de los casos de acoso que se manejó al interior del pacto histórico. Entonces, primero, antes de denunciar, se dice, no, vayamos al comité de ética, porque el pacto histórico o Colombia Humana o Maíz o todos los partidos se supone que tienen un comité de ética. Entonces vamos ante el comité de ética. Entonces las mujeres dicen, miren, me pasó esto, tengo las pruebas. El comité de ética dice, espérese, no vayan a denunciar judicialmente porque lo podemos resolver aquí. Entonces hay un caso que yo sé, porque pues lo viví de cerca, el entonces senador de la República, ahora presidente de la República, habló con la víctima. La víctima le contó su relato, le dijo, por favor, tenemos que hacer algo. Claro que sí, ve y te sientas entonces con este grupo, arman entonces todo el protocolo contra la violencia de género y tú dices cuál es la forma de reparación. Después, ¿qué pasa? Después empieza una campaña política, después hay cosas más importantes. Y dentro de la izquierda, que Jennifer y yo hemos dado estas peleas en el campo político, siempre va a haber la discusión en que es más importante la lucha común que la lucha individual de las pequeñas violencias que han vivido ustedes las mujeres, porque todos intentan volverlas diminutas, ¿no? Volverlas es que no son importantes y tenemos que dar otras luchas y se empieza a dejar de lado. Entonces estos comités de ética terminan disueltos, estos hombres terminan siendo candidatos y las mujeres terminan denunciando, por ejemplo, en redes sociales porque ya nadie más las quiso acompañar, nadie más las quiso seguir. Por eso es tan importante el fallo de la Corte que protege el escrache. Porque sí, claro, y ese fallo de la Corte... Y además ese fallo de la Corte viene de la Corte Constitucional, que viene de la Constitución del 91. Él ayer decía pues que los que abrazan la Constitución del 91, bueno, pues de ahí viene la Corte que saca la sentencia del escrache. Ustedes dicen en esta carta, la carta es firmada por Ángela Robledo, Juana Afanador, Sara Tufano y la congresista Pedraza. Le quiero preguntar a usted, congresista, si Morris no se retracta, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer ustedes? Si él, pues... viendo lo que pasó ayer, pues no sé si lo hará o no, pero si no lo hace, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros esperamos que Holman Morris se retracte, aunque creo que es poco probable, pero en todo caso, si no lo hace, yo voy a presentar una demanda para que haya una rectificación, porque creo que lo que él acaba de decir en estos micrófonos el día de ayer, que yo le tildé de asesino, pues es otro nivel. Y quiero decir algo frente a lo que planteaba Camila. Vean, el caso de Holman Morris fue archivado, no fue hallado como inocente. Eso es muy importante porque él lo insinúa en lo que presenta acá. De hecho, varias de las mujeres pues que han estado haciendo seguimiento a cómo funciona el sistema de justicia colombiano dicen que el archivo y que el vencimiento de términos y que todo ese tipo de herramientas de la impunidad son precisamente lo que suele ocurrir, la norma en los casos de denuncias por violencias basadas en género y mucho más contra personas que acumulan poder político. Si al señor Holman Morris le parece que no tiene poder político al dirigir la televisión pública de Colombia, pues mejor dicho, entonces yo no sé qué es tener poder político, porque evidentemente hay un nivel de incidencia muy decidido allí. Pero y esa sería representante de la culpabilidad. Camila, tú decías, ¿cómo hacemos para que las mujeres que no quieren denunciar denuncien? Lo que hemos vivido es el antiejemplo. Tener presidentes que replican mensajes estigmatizantes en contra de las mujeres que denuncian personas en el gobierno,
antiestimular la denuncia, darle más cargos públicos, ministerios, darles embajadas, darles cargos de dirección política, darles candidaturas, avalar personas con muchas denuncias por violencias basadas en género, es exactamente todo lo contrario a lo que necesitamos para que las mujeres sientan que denunciar sí sirve de algo. Y por porque eso, lo contrario a lo que ellas sienten es, ¿para qué me voy a someter yo a la revictimización de un sistema judicial que te va a preguntar cómo ibas vestida, pero tú sí querías o no, o estás loca? Mucha gente interpretó la respuesta de Holman Morris así, es porque eso pasa en la vida real, porque cuántas veces no nos dicen que cuando denunciamos violencias, ay, es que estamos locas o somos celosas o no podemos ver al man triunfar porque entonces queremos joderle la vida profesional. Eso es lo que pasa en muchos de los casos. Así que si queremos tener un sistema judicial garante para las mujeres, una justicia saludable, hay que crear un entorno favorable para la denuncia. Y es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo el gobierno actual. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tapón en la justicia, pues que esperan que las mujeres no denuncien ni siquiera en sus redes sociales para nada, y por eso es que la Corte Constitucional defiende dentro del marco del derecho a la libre expresión la posibilidad de hacer públicas las denuncias. Obviamente no digamos que alguien fue juzgado culpable cuando no es así, pero sí podemos utilizar nuestras redes sociales para denunciar los casos de violencias basadas en género ante la inoperancia y en muchos casos la complicidad del sistema de justicia colombiano. Yo tengo una última pregunta, representante Pedraza, y es algo que tanto usted como Juana Afanador han mencionado sobre la concentración del poder político de personas que han sido denunciadas por violencias basadas en género. Y esto ya es más una pregunta política que cualquier otra cosa. Usted mencionaba, por ejemplo, a María Paula Fonseca, que hoy es la persona que maneja las comunicaciones en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. Y ¿cuál es el poder político que concentra Holman Morris hoy en el gobierno del presidente Petro? ¿Es para mí la pregunta, sí? Sí. Primero, su respaldo irrestricto. Que el presidente desde su cuenta oficial haya trinado que Holman Morris había sido declarado inocente, a pesar de que, como acabo de aclarar acá, eso no ha ocurrido, es absolutamente revictimizante. La mujer denunciante, si no aclaró y le respondió al presidente que eso en ningún momento señalaba que él fuese inocente. Y la verdad es lo que suele pasar en muchos de estos casos. Además de María Paula Fonseca, pues se rumoró que Holman Morris podría llegar a ser candidato a la alcaldía, solamente que para no serlo le ofrecieron la subdirección de RTBC, pero también habían contemplado darle la dirección de RTBC. O sea, francamente es como si aquí hubiera un premio constante para las personas que han sido denunciadas, para los hombres que han sido denunciados por violencias basadas en género. Y algo que me parece grave es que algo que decía aquí Holman, perdón, pero es que ayer yo me estaba mordiendo la lengua en estas declaraciones de Holman Morris, decía, hablemos de la salud mental, de las afectaciones que esto ha tenido sobre mi familia. ¿Y qué tal si hablamos de la salud mental de las víctimas que han tenido que ver vallas en Bogotá que dicen el alcalde debió ser Holman Morris? ¿Quién sabe pagadas por quién? Es que el salario de Holman Morris hoy viene de los impuestos y de los recursos públicos de nuestro país. O sea, ¿por qué no hablamos de esa salud mental de las víctimas que todos los días se ven revictimizadas cuando prenden el televisor y en RTBC? Holman Morris modera todos los foros del gobierno, que fue lo que dijeron aquí también ayer a mediodía. Entonces, y además él ha querido descargar en las víctimas los efectos que las denuncias han tenido sobre su familia. Yo entiendo que eso es una cosa difícil, crítica, pero no es culpa de las víctimas, es culpa de los abusadores, porque de lo contrario, imagínense, tras de víctimas las mujeres que denuncian, entonces tienen que cargar con los efectos de denunciar, entonces mejor no denuncien. ¿Sí ven? O sea, todos esos mensajes subliminales de las declaraciones que él dio acá son dedicados y orientados a que las mujeres no denuncien y sobre todo a que las mujeres que nos seguimos solidarizando y acompañando esa red para proteger a las mujeres denunciantes, pues entonces a calumniarnos, a perseguirnos, a señalarnos de, mejor dicho, de todo. Nosotras hicimos una rueda de prensa, Camila, es porque un militante de Colombia Humana estaba diciendo que nos quería atravesar una navaja por el cuerpo. O sea, o algo así, que quería, que mejor dicho, que estaba posteando todos los días mensajes contra nosotras por denunciar este tipo de cosas. Entonces, pues, yo creo que el presidente mismo ha mostrado su respaldo incondicional, no solo a Holman Morris, sino a varios integrantes de su gabinete, Mauricio Liscano, el embajador de Panamá y un montón de personas denunciadas por violencias basadas en género que siguen haciendo parte del gobierno. Yo quiero preguntarle también para despedirla a Juana Afanador, y es en este caso, que yo creo que nos sirve de ejemplo para otros tantos como era los que estaba mencionando la representante Jennifer Pedraza. En el caso de Holman Morris, Juana, ¿cuándo considerarían ustedes que se acaba esta lucha por parte del grupo que ha venido denunciando las violencias basadas en género por parte de Holman?
¿Qué tiene que pasar? ¿Hasta qué punto? Y yo se lo pregunto ¿por qué? Porque yo soy una convencida, yo como persona, como ser humano, no creo en la cadena perpetua, no creo en la pena de muerte, no creo en que la gente no se le puedan dar segundas oportunidades y que a la gente se le tenga que condenar de por vida. Eso creo yo. Y por eso pregunto, en este caso en particular, que nos sirve como ejemplo para los otros, ¿cuándo se da por terminada o por lo menos se cree que se logró el objetivo para poder reparar esas víctimas y poder mandar el mensaje de que en una sociedad como la nuestra no se puede permitir que haya violencia contra las mujeres? En el caso de Holman Morris. En eso estoy muy de acuerdo con usted, porque la justicia punitivista ya vimos que tiene un límite, y un límite que no sirve de gran cosa además para reintegrarse y volver a ser parte activa de la sociedad. En los casos de violencias basadas en géneros, de violencia sexual, de acosos, de violencias intrafamiliares, yo creo que uno de los puntos fundamentales es el reconocimiento, ¿no? Y no solamente en estos casos de violencias basadas en género, sino en la violencia general, ¿no? Y que ha sido un trabajo que en Colombia hemos intentado hacer desde muchos lugares. Reconocer el daño que se ha hecho. Si Holman Morris reconoce el daño que le ha hecho a las víctimas y les pide una forma y les pregunta además a las víctimas cuál sería la forma de reparación, yo creo que esto podría llegar a un cierre, ¿no? Como dicen en inglés, el famoso closure, ¿no? De cerrar esto y poder llegar a un momento entonces de sanación, de poderse sanar, de poder pasar la página. Pero si a mí constantemente, en vez de reconocer y reparar y preguntarme cómo pueden reparar lo que me han hecho, a las víctimas se les acosa judicialmente. No olvidemos que Holman le puso, por ejemplo, una tutela a Sara Tufano para que quitara y se retractara de unos trinos por haber expuesto situaciones de las víctimas que ella acompañaba, tutelas que perdió Holman Morris. No olvidemos que Holman también ha acompañado a otros hombres denunciados por agresiones como Fabián Sanabria, y ha apoyado a Fabián Sanabria en que revictimice, abriéndole los micrófonos. Claro. Entonces así es muy difícil llegar en el caso de Holman a pasar la página. Pero entonces reconocimiento y pedida de perdón. Ese sería uno. Exactamente. ¿Y qué más? Y cada víctima, es que hay víctimas que yo he hablado, víctimas en las que dicen, yo sí necesito que Holman vaya a la cárcel, por ejemplo. Okay. Yo no estoy de acuerdo, pero hay víctimas que lo dicen. Hay otras víctimas que dicen, solamente si él se sienta y me pide perdón, ya yo puedo pasar la página, ¿no? Depende también mucho de los casos. Yo apoyo, digamos, que cada una es libre, pero necesitamos que claro, pero tiene que haber un consenso de un punto, tiene que haber un consenso de algún punto final. Entonces, claro, ¿cuál sería? Porque a un ser humano, cualquiera que ese sea, víctimas que tienen que llegar a esos acuerdos y a esos consensos como víctimas. Y creo que eso es muy importante. Claro, pero ese es el punto en el que yo no tengo respuesta y me parece difícil en la discusión. ¿Cuándo se llega al punto final? Porque a ningún ser humano, por eso en Colombia la cadena perpetua no existe. Por eso en Colombia la pena de muerte no existe. Porque nosotros consideramos en nuestro país, como la Constitución del 91, que los seres humanos tienen derecho a unas segundas oportunidades y no a estar condenados de por vida. En estos casos de violencias basadas en género, ¿cuándo hay un punto final? ¿Hasta cuándo se logra saldar la deuda? Y que yo creo que es lo que no está claro en esta discusión y que ninguna tiene la respuesta y que seguramente tendremos que construirla como sociedad pues muy pronto. Camila, yo creo que hay 3 puntos que constituyen esta respuesta. Primero, una aceptación, que ya lo señaló Juana. 2, una reparación, y creo que eso es en donde tú quieres como una respuesta muy particular, pero no es tan fácil dártela porque depende de lo que muchas víctimas deseen. Entonces puede que haya unas que digan, no, esto es tan grave que esto, por ejemplo, está en el Código Penal y yo quiero que se tramite por el Código Penal. Pero puede que haya otras mujeres que digan, para mí la forma de resolver esto es, no sé, que él no sea candidato a la alcaldía porque me duele verlo en las vallas, porque sé que, no sé, se me ocurre, me lo estoy imaginando, ¿no? O puede que haya otras que digan, yo sencillamente quiero que él me pida excusas. Entonces eso es como si uno dijera, bueno, ante una falla, ante un caso de hurto en general, ¿cuál tiene que ser la sanción para el final? Tiene que depender de los casos, de la gravedad, de si hay dolo, de si no, como en muchos otros casos. Yo coincido contigo, Camila, yo no soy una
persona punitivista, no creo en la pena de muerte ni en que tengamos que excluir a partes de la sociedad. Creo que toda la gente tenemos la posibilidad de rectificar, de asumir nuestros errores y cambiar nuestras formas de vida. Y el tercer punto que estaba diciendo es la garantía de no repetición. Eso es fundamental y pasa por un nivel de conciencia, de reparación y de comprensión diferente del relacionamiento entre los hombres y las mujeres. Yo creo que esos son los tres puntos centrales. Y como ves, no es tan fácil darte una sola respuesta concreta. Tiene que pasar por lo que las víctimas consideran y sienten como reparación. Pero si nos están escuchando otras personas, otros hombres en este momento, en sus carros o lo que sea, quiero decirles que es muy importante cuando este tipo de cosas ocurren, pues más bien tener una actitud humilde. Yo sé que no es fácil porque sé que es un proceso doloroso, pero hay que poner en el centro de este tipo de procesos a las mujeres víctimas y que podamos tener un proceso de reparación. Yo creo que eso es lo esencial, Camila. Y quizás este debate ya está muy cargado es porque han pasado tantas cosas, tanto maltrato contra las víctimas, tanta persecución contra las personas que apoyan a las víctimas, tanto echarles la culpa de los problemas intrafamiliares del señor Holman Morris, cosas que él entuteló. Mujeres denunciantes y, o si no estoy mal, personas que acompañaban a las denunciantes y perdió esas tutelas. Y ayer volvió a repetir lo mismo de cargar a las víctimas con esa experiencia difícil de su vida. Entonces, por aquí así, este es el antiejemplo. Yo diría todo lo contrario a lo Holman Morris, todo lo contrario a lo de Víctor de Currea. Es una muestra real de reparación, de humildad, de rectificación, de autocrítica y pues ahí vamos a poder seguir adelante. Porque yo estoy de acuerdo contigo, no se trata de sacar gente. Al final somos una sociedad compuesta por hombres y mujeres y tenemos que hacernos autocríticas, educarnos para cambiar esta forma en la que nos relacionamos hoy. Pues a las dos, tanto a la representante Jennifer Pedraza como a Juana Afanador, socióloga y feminista, mil gracias por aceptar esta invitación. Creo que fue un diálogo en donde, como decía la representante Pedraza, pues seguimos aprendiendo. Esto es algo de aprender constantemente y creo que aquí pues aprendimos todos en esta mesa de trabajo y también quienes nos están escuchando.